Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en las transmisiones en vivo de Revoluciones. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema tan interesante que va a estar a cargo de la invitada del día de hoy, la doctora Wendy. Para comenzar, primero voy a saludar a la doctora. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto poder concretar esta participación porque les voy a leer un poquito de la semblanza de la doctora. Ella es de nacionalidad cubana, obtuvo su doctorado de la licenciatura en Bioquímica y Biología Molecular en Cuba y continuó con la maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en el área de Neurobiología de la UNAM. Además, sus temas de conocimiento a nivel más específico involucran la inmunología, toxicología y neurobiología. Además, tiene una gran pasión por la investigación y la intersección de las diferentes ramas biológicas y químicas. Además,
que a ella le gusta mucho transmitir sus conocimientos y la promoción del pensamiento lógico, crítico y científico, pues a todas las generaciones. Entonces, doctora, para nosotros es un gran placer poder compartir contigo este foro sobre un tema muy importante que es el exposoma. Entonces, pues no ahundo más y si gustas vamos compartiendo tu pantalla para ya escuchar que nos hables sobre este tema tan importante. Adelante, doctora. Antes que nada, gracias, Meli, por invitarme aquí a participar y a hablar un poco sobre el tema que justo como dices es muy importante, ¿no? Entonces, como decía Meli, el tema de hoy va a ser como que el exposoma y cuál es el impacto que tiene en la salud y enfermedades. Entonces, le voy a estar un poco hablando de la exposición y de los puntos que estaremos como que platicando. Primero vamos a entrar un poco en qué sería la definición de exposoma, porque creo que es importante que aterricemos bien en qué es el concepto de exposoma, a qué nos estamos refiriendo, sobre todo porque es un concepto muy reciente, ¿no? Luego estaremos un poco hablando de cuáles son los componentes del exposoma y algunos ejemplos y cuál es la importancia justo de este concepto en lo que sería todo lo relacionado con la investigación en la salud. Posteriormente ya entraremos un poco en ejemplos concretos sobre el impacto que tiene el exposoma en la salud en general y principalmente en lo que es la salud del sistema nervioso, que podríamos decir que con lo que estoy un poco más relacionada y les podría entrar en más detalle. Y por último, ver cuáles serían como que algunas de las estrategias o cuidados que debemos tener en cuenta para poder mejorar nuestra salud y minimizar nuestra exposición a estos elementos que son perjudiciales, por así decirlo. Y finalmente, pues, con las conclusiones. Entonces, primero, pues, ¿qué cosa es el exposoma? El término de exposoma fue, como les dije, de reciente creación. De hecho, surgió en el 2005 por el doctor Christopher White, que es un epidemiólogo molecular y el director en ese entonces de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer en los Estados Unidos. Y justo este concepto surge debido a la necesidad de poder hacer o enfatizar mucho más en lo que serían los estudios de cómo el ambiente puede estar incidiendo en el desarrollo de diferentes enfermedades, principalmente el cáncer, ¿no? Y justo el término o el concepto de exposoma no es más que la definición de todas las exposiciones ambientales a las que el ser humano está sometido. Y aunque en este concepto dice que desde el nacimiento, es importante considerar que no solo desde el nacimiento, de hecho, desde antes, los efectos de las exposiciones puede ser importante, es decir, en el momento en el que se da la concepción o durante el embarazo, a lo que se expone la madre puede tener un impacto importante en lo que es la vida del individuo que está en desarrollo y que va a crecer, pero también podría ser a lo que se expusieron nuestros padres previo al nacimiento, bueno, a la concepción y o nacimiento de la próxima criatura, ¿no? Y entonces surge justo como una estrategia para evidenciar cómo estos factores de riesgos del ambiente impactan en la generación de enfermedades. De manera general, yo creo que podemos dividir el exposoma en tres grupos principales, ¿no? Uno sería como la exposición química y a ello estamos refiriéndonos como a exposición a contaminantes químicos, por ejemplo, elementos suspendidos en el aire que contaminan, ¿sí? También estos elementos que se encuentran en las aguas, elementos químicos que nos encontramos de manera general en cualquier ambiente, ya sea en nuestro trabajo o así, ¿no? Entonces, a esto es a lo que nos referimos con exposición química y los ejemplos más claros son pesticidas, quizás metales pesados que se encuentran justo en estas dos fuentes principales que les comenté, que sería el aire y el agua, que serían a lo que nos exponemos como que de manera rutinaria.
Posteriormente estaría como que la exposición física, y ahí principalmente hace referencia a lo que serían la exposición a radiaciones como la radiación ultravioleta y también a todos los que serían cambios de temperaturas, cambios climáticos que pueden estar afectando o impactando de alguna manera en nuestra salud. Y por último serían las exposiciones biológicas. Y en exposiciones biológicas, pues incluye todos los patógenos, virus, microbios a los que nos exponemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Es decir, todas las enfermedades infecciosas a las que nos expusimos en algún momento, que es algo típico que nos sucede, ¿no? También impacta en la salud de alguna manera. ¿Por qué justo es importante esto, el estudio del esposoma? Viene dado que hoy sabemos hoy en día que solo alrededor del 10% de las enfermedades que han sido descritas están asociados como con factores hereditarios, es decir, nuestros padres tenían predisposición a estas enfermedades y nosotros también heredamos esta predisposición. Sin embargo, más del 90% de las enfermedades que existen, unas son multifactoriales, es decir, no solo influye la información que heredamos de nuestros padres, sino también a qué nos exponemos y la combinación entre nuestros genes y el ambiente en el que nos rodeamos, ¿no? Y justo es importante porque al entender estos factores ambientales a los que nos estamos exponiendo y entender cómo contribuyen, es crucial para lo que sería la investigación sanitaria, ya que nos proporciona justamente esta información de cómo estos factores ambientales van a contribuir tanto en la incidencia como en la progresión de diferentes enfermedades, y esta es una perspectiva holística que permite a los investigadores identificar posibles factores de riesgo, desarrollar sobre todo estrategias preventivas, ¿sí? Para mejorar lo que sería la salud pública. Como les muestro en esta tabla, podemos ver que las muestras anuales asociadas a diferentes factores, y justo entre ellas podemos ver que principalmente la exposición a drogas o consumo de alcohol, exposición a diferentes factores biológicos como son el malaria, tuberculosis, es decir, infecciones, nuestra dieta, el consumo de tabaco y de manera general la contaminación son los principales factores de muerte hoy en día. Entonces, esto nos realza la importancia de cómo a lo que nos estamos exponiendo de manera rutinariamente puede incidir de una manera mayor o menor en nuestra salud, ¿sí? Algunos de los ejemplos clásicos que podríamos pensar cuando estamos viendo cómo el esposoma incide en nuestra salud, y creo que sería de estos elementos que son de manera más comúnmente conocidos, por ejemplo, el consumo de alimentos contemporáneos. Como sabemos últimamente, los alimentos son más procesados, son mucho más ricos en sodio, en calorías y azúcares, así como nuestro estilo de vida, es decir, si somos más activos, menos activos, si tenemos mucho más o menos estrés en nuestra vida, ha sido asociada con diferentes afectaciones a la salud, como pueden ser la diabetes, la hipertensión. Igualmente, la exposición a radiación UV ha sido altamente asociada con el cáncer de piel, la contaminación del aire de manera general, sobre todo en ciudades aquí como Ciudad de México, que tiene altos niveles de contaminación, ha sido asociada con el desarrollo de enfermedades pulmonares obstructivas y alergias. Y pues creo que la exposición a tabaco y alcohol, así como las infecciones por VPH, es decir, el virus del papiloma humano, han sido altamente asociadas con diferentes tipos de cáncer, como les muestro en la diapositiva, y que desde hace muchos años existen muchas campañas que alertan sobre estos efectos nocivos que tiene la exposición a estos elementos, ¿no?
Pero justo lo que más quiero resaltar yo sería como que el sistema nervioso, justo porque es a lo que estoy más relacionada, ¿no? Y justo, ¿qué vamos a entender por sistema nervioso central? El sistema nervioso central es nuestro cerebro y la médula espinal, y justo esta región está encargada de todo lo que es la captación y procesamiento de la información que nos rodea, el control del movimiento, la regulación de la homeostasis general del organismo, regula las emociones, nuestros pensamientos, nuestro sueño y vigilia, ¿no? Entonces, está encargado del procesamiento de muchos estímulos, tanto internos como externos, y entre las enfermedades de sistema nervioso central que más conocemos hoy en día y que creo que de manera general la población, se encuentran los tumores cerebrales, el Alzheimer, el Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas que se dan principalmente en adultos mayores, la esquizofrenia, la depresión, ansiedad o enfermedades en niños que son comunes como es el autismo y los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Son enfermedades que han sido asociadas con exposiciones ambientales que no tienen un factor único de riesgo, y justo aquí es donde nos entran cuáles son los factores ambientales que ponen en riesgo y favorecen la incidencia y el desarrollo de estas enfermedades del sistema nervioso que les comenté, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por un factor ambiental de riesgo? Pues son los diferentes factores de riesgo ambientales que han sido asociados con enfermedades neurológicas, como por ejemplo la contaminación atmosférica, la exposición a ruido, la exposición a componentes tanto químicos como biológicos, y sabemos que hoy en día la exposición a estos compuestos o a estos factores lo que producen es una inflamación crónica, un estrés oxidante y una neurodegeneración de las células del sistema nervioso central, conllevando así a que se afecte nuestra salud cerebral y las funciones cognitivas principalmente. Ejemplo de ello, tenemos que la exposición a algunos químicos, como pueden ser los metales pesados, ejemplo plomo, mercurio, arsénico y flúor, también exposición a pesticidas, alcohol, a medicamentos, aumentan los riesgos al desarrollo de trastornos neurológicos, ¿sí? Justo los metales pesados que se encuentran en el agua de beber, sobre todo en regiones de alta actividad volcánica, y México justo radica entre uno de estos países que tiene alta actividad volcánica en momentos atrás y que conllevó a una alta deposición de estos elementos, estos químicos en estas aguas, contribuyen un factor de riesgo importante al desarrollo de algunas enfermedades desde etapas tempranas y también en etapas tardías para el desarrollo de enfermedades como Alzheimer y Parkinson y esclerosis. En esta tabla que les muestro ahora justo, que es para datos poblacionales, ¿no? Epidemiológicos de la exposición a arsénico y cómo ha sido asociada a diferentes afectaciones neurológicas, podemos ver que en niños aumenta mucho el desarrollo de enfermedades estilo autismo, además de que disminuye las funciones cognitivas, ¿sí? Como podemos ver, mientras que en adultos está asociado principalmente a la exposición la exposición ha sido asociada al desarrollo de enfermedades emocionales como depresión, ansiedad, pero también con pérdida de memoria y desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y de manera similar el flúor, que es otro de estos compuestos que podemos encontrar en el agua de bebida, vemos que en niños ha sido asociado principalmente a una disminución en las funciones cognitivas, ¿sí? Entonces, otro de los elementos que ha sido ampliamente asociado con la exposición, con el desarrollo de enfermedades neurológicas, es la exposición biológica.
Es decir, la exposición a diferentes viruses o parásitos ha sido vinculado con un mayor riesgo a trastornos neurológicos, ¿sí? Y ha sido principalmente descrito que puede estar relacionado con un proceso denominado mimetismo molecular. ¿Qué se entiende por mimetismo molecular? Justo es que algunos elementos que están presentes en estos parásitos o en estos patógenos presentan una similitud muy alta a elementos que se encuentran dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, algunas proteínas o algunos componentes de las células de estos patógenos son muy similares a el que se encuentran en los humanos, a pesar de que somos especies completamente lejanas, pero esta similitud conlleva a que el organismo lo reconozca y monte una respuesta contra el patógeno, pero a la vez, como esa respuesta también puede reconocer cosas propias porque son similares, induce afectaciones contrarias, ¿no? En nuestra salud. Y ejemplo clásico o muy conocido últimamente ha sido la exposición a Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular cuyo hospedero principal es el gato. A lo mejor en otros momentos han oído hablar de Toxoplasma gondii asociado con los gatos y la creencia de que las mujeres quedarían estériles si se exponen a Toxoplasma gondii de los gatos, ¿no? Pero en este caso, justo lo que se ha evidenciado en algunos grupos, justo ahí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, es que la infección con Toxoplasma gondii incrementa el riesgo tanto a desarrollo de tumores cerebrales como el glioblastoma, que es el tumor cerebral maligno más agresivo que conocemos hasta el momento, con un pronóstico muy malo de vida, y también el desarrollo de esquizofrenia. Por ejemplo, madres expuestas a Toxoplasma gondii durante la gestación se ha visto que las crías de estos aumenta la incidencia de desarrollo de conductas tipo esquizofrenia, ¿sí? Y por último, tenemos cómo nuestro estilo de vida puede afectar nuestras condiciones neurológicas. De manera general, les había hablado que entre los estilos de vida, pues tenemos tanto nuestra dieta, si tenemos actividad física o no, nuestro hábito de consumo de sustancias, y no solo pensamos en consumo de sustancias como drogas o alcohol, sino también como algunos medicamentos que tenemos que tomar por alguna otra enfermedad puede incidir en la salud neurológica. Y un ejemplo, ahora, pues como que estuve hablando un poco de efectos negativos, pues también tenemos un poco de efectos positivos, porque, por ejemplo, una dieta rica en antioxidantes que podemos encontrar sobre todo en frutas, en cítricos, en la granadina, ¿sí? Estos antioxidantes presentes en estos alimentos se ha visto que pueden mitigar algunos efectos negativos de la contaminación ambiental. Y por otro lado, tenemos que las personas muy sedentarias, se sabe que el sedentarismo pues exacerba el impacto de muchos de estos factores de riesgo que había mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Sí, en este momento yo creo que hay dos percances. Uno, que las estrategias que podemos seguir de manera personal, es decir, buenos hábitos de higiene personal de los animales en el hogar, además buenos hábitos alimenticios y estilo de vida, pero también el seguimiento de aquellas medidas que el personal de salud ha designado, ¿sí? Y que ya existe y se ha propagado de manera general. Porque las otras estrategias ya podrían ser más desde el punto de vista gubernamental para disminuir los niveles de estos elementos tóxicos a los que nos exponemos. Quizás es muy conocido que
que existen programas para disminuir la contaminación ambiental, tanto del agua como del aire, y pues en diapositiva les muestro como que estos programas más conocidos, como los de contingencia ambiental, las normativas de calidad del agua, todos estos nuevos programas de eliminación de productos alimenticios que presentan altos niveles de sodio, de azúcares, sobre todo en las escuelas, y además todos los programas de salud preventiva, de educación sexual y de detención de cáncer desde tempranas, desde etapas tempranas, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, pues lo que tenemos es que el esposoma desempeña un papel vital en la comprensión de la compleja interacción entre las exposiciones ambientales y las enfermedades neurológicas y nos permite reconocer estas conexiones que facilitan el desarrollo de diferentes estrategias, ya sea específicas para el tratamiento y la prevención, sobre todo la prevención para mejorar las iniciativas de salud pública, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctora, muchísimas gracias. Es un tema súper interesante y que particularmente yo no había escuchado. Cuando nos propusiste el tema fue sumamente interesante ver pues todo lo que involucraba. Entonces, han llegado algunas preguntas. La primera de ellas es, por ejemplo, si dos pacientes o dos personas tienen la misma enfermedad, ¿cómo es que, por ejemplo, a uno podría irle un poco más mal que al otro, si podría decirse que están como en las mismas condiciones? ¿Usted cree que el exposoma pueda jugar un rol fundamental en esto? Sí, mira, efectivamente, dos personas con mismas enfermedades pueden tener desarrollos completamente diferentes, no solo desde el punto de vista genético, porque tenemos que considerar que a pesar de que compartimos un alto número un alto por ciento de nuestro material genético, existen diferencias y no solo un gen influye, sino que la interacción entre los diferentes genes que conforman todo nuestro organismo, todo nuestro ser, influye en esta eficiencia o mejor respuesta o no a un tratamiento. Pero evidentemente, si una persona está expuesta a elementos completamente contrarios, porque justo aunque hayamos crecido en la misma ciudad, seamos vecinos, trabajemos en lo mismo, no siempre nos estamos exponiendo exactamente a lo mismo. A lo mejor a mí me dio COVID y a ti no, ¿sí? Entonces, ya pensando solo en COVID, que es como que algo muy actual, eso puede ser suficiente para decir si en algunas enfermedades te puede ir mejor o peor, ¿sí? Entonces, sí influyen ambos, no solo el esposoma, sino también nuestro contenido genético, que nos da una diversidad muy amplia, de ahí a que todos los tratamientos, aunque a nivel preclínico, ¿no? En investigación, pareciese que todo funciona bien y va por un sentido, ya cuando se va a la clínica, a veces muchos tratamientos no funcionan así, no solo por la diferencia en nuestro contenido genético, sino también a qué nos estamos exponiendo, qué de medicamentos tomamos por enfermedades colaterales, a qué nos exponemos, si vivimos en una ciudad más contaminada o menos contaminada, si somos sedentarios o no, ¿sí? Entonces, sí hay muchos factores que están influyendo, pero el entendimiento cada día más de cuáles son estos factores que están influyendo de manera negativa, lo que nos está ayudando es a sentar estrategias para disminuir el riesgo de ellos, ¿no? Ok, excelente, gracias, doctora. Y por otro lado, por ejemplo, nos hablaba de tres fundamentales, ¿no? Los ambientales, los químicos y los biológicos. En este caso, por ejemplo, todos estos factores sociales como la ansiedad, el estrés y todas estas cuestiones pueden formar parte del exposoma y todo esto influir para el desarrollo de las enfermedades. ¿Cómo se enfoca, o más bien, cuál es la aproximación que se le da a todo esto? Sí, fíjate, normalmente lo dividen como físico, químico, biológico,
y estamos hablando como de lo que te expones, elementos a los que estás exponiendo. Pero como dijiste, el estrés y tu estilo de vida, a veces hay quienes lo considerarían más un poco social, y sí se sabe que el estrés en el que te sientes tiene un impacto negativo, sobre todo justo en enfermedades emocionales, ¿sí? Entonces, sí, las evidencias desde el punto de vista moleculares o quizás más en investigación se han enfocado a estos factores físicos, químicos, biológicos, y que serían como a los que estoy un poco más relacionadas, pero existen cada vez muchas más evidencias desde el punto de vista como nuestra sociedad, ¿sí? Cómo nos desarrollamos con otras personas, cómo aguantamos la presión del trabajo, del tiempo, sobre todo en una sociedad que es como que muy ocupada cada día más, ¿sí? ¿Cómo influye a el desarrollo de enfermedades emocionales, ¿sí? O de trastornos psiquiátricos, porque también tiene un alto impacto en los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Entonces, Sí, wow. Y es increíble toda la estadística pues que se ve con respecto a todos estos trastornos, al aumento que hay de todos estos trastornos. Y y justo justo sí hoy, son enfermedades como que de esta generación, ¿no? sí, Donde la vida es mucho más ocupada, trabajamos mucho sí, más horas sobre todo, ¿no? En claro, cuestiones de computadora, quizás menos sociales, porque con los trabajos desde casa disminuye mucho tus habilidades sociales de compartir, de despejar de esa exacto. manera, ¿no? Y eso, aunque tiene sus ventajas, para algunas cosas también puede llegar a tener ciertas desventajas, y veremos cómo va a suceder, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, sí, está fuerte esta generación en general, todos los aspectos sociales, físicos y todo esto. Y por ejemplo, justo le comentaba que hoy me metí a Face justo para hacer algunas publicaciones y me encontré justo con una publicación que decía que las enfermedades eh, se puede modificar justo por toda la influencia de todos los aspectos que puedan influir, ¿no? Un tanto hacía alusión del exposoma sin decir exposoma, pero justo un comentario así bien interesante que tocaba es que no concordaba con ese punto de vista porque al final de cuentas ponía un ejemplo, ¿no? Y decía, por ejemplo, yo tuve una tía que aparentemente tenía buena genética y sus hábitos eran súper saludables, o sea, hacía ejercicio, su estilo de vida era saludable, llevaba una salud mental adecuada. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Si el exposoma en este caso está más o menos bien, ¿qué factor pueda estar modificándose ahí? Sí, fíjate, esto que dijiste de una genética buena, yo no coincido justo con el genética buena o genética mala, ¿sí? Ni que un estilo de vida saludable o exposiciones que no estés consciente. Muchas veces hay países donde no existen las cifras de cómo son exposiciones a determinadas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que es un país donde tienes todos los registros y que sabes que tu calidad de aire, de agua, no trabajas en lugares con cosas tóxicas, ¿no? Y ya eso es lo que estamos asumiendo como que un ambiente saludable, ¿sí? Igual que tu genética saludable también es como que entre comillas, pero justo tú a veces puedes desarrollar enfermedades incluso en condiciones normales, porque justo el término es factor de riesgo. Eso implica que el exponerte a estos efectos, que diga, a estos elementos, aumenta la incidencia al desarrollo de esas enfermedades, pero no significa que si tú te expones, siempre te vas a enfermar. A lo mejor Claro, has vivido toda tu vida con una mala alimentación, viviendo en condiciones muy insalubres,
tu genética en teoría a lo mejor ni es la más buena, pero fuiste el suertudo que no desarrolló nada, mientras que otros que siempre se cuidaron sí lo desarrollan. Es decir, cuando estamos hablando desde este punto epidemiológico y decimos riesgo, no significa, es como una probabilidad. Puede que sí, pero puede que no. Y entonces esta probabilidad aumenta. Es como cuando los reportes de lluvia. Hay una alta probabilidad que llueva, pero eso no implica que siempre va a llover, ¿no? Claro. Entonces, ese es lo importante de entender bien, ¿no? Es un factor de riesgo. Entonces, no puedes atribuirlo de sí o sí a tu exposición, a lo que te expones, al exposoma o a tu genética, ¿no? Claro, sí, sí, y eso es bastante común porque yo lo escucho así, o sea, de mucha gente que dice, es que cómo se pudo haber enfermado si tenía una genética súper buena, hacía ejercicio y resulta que pues hay más cosas, ¿no? Hay más cosas. Sí, El simple, la ingesta de agua, pues, o sea, uno no sabe, ¿no? sí, exactamente. Se supone que aquí en Ciudad de México el agua potable está libre de muchos de estos elementos, metales pesados que se saben que tienen no solo afectaciones neurológicas, sino de manera general es como que multiórgano las afectaciones que pueden inducir. Y en Ciudad de México está como que muy controlada la limpieza o la purificación del agua para que se eliminen estos elementos tóxicos, pero en otros estados no ocurre así. Muchas personas pues se alimentan de agua de pozos a las que las concentraciones de estos metales son muy altas y entonces no solo están que pueden tener contaminaciones de bacterias, de patógenos, sino también de los metales que no logras quitar. Entonces, existen muchas medidas que se han estado aplicando para cada vez reducir más los niveles permisivos en base a las evidencias que se han ido teniendo, ¿sí? Y es a donde Claro, queremos llegar, ¿no? Tratar claro. de contribuir lo más que se pueda a la disminución de estos factores que pudiesen ser nocivos para la salud. Claro, claro que sí, doctora. ¿Y nos podría hablar un poquito, por ejemplo, de algunas de las ventajas que tiene incluir el estudio el exposoma en comparación, por ejemplo, con otras técnicas muy tradicionales centradas solamente en la genética? Y cómo esto, pues, podría impactar, por ejemplo, en estos temas de medicina personalizada. Ya ve que ahorita anda muy como de Sí, mucha investigación al respecto en eso. sí, fíjate, justo con respecto a lo de la medicina personalizada, ahí yo creo que los avances que tenemos científicos todavía no nos permite incluir mucho desde el punto de vista de nuestra exposición de manera general, porque es muy diversa, es muy difícil lograr discernir por completo las diferencias entre la exposición tuya a la exposición mía, ¿sí? Entonces, sí, en este aspecto no es tan fácil, pero, por ejemplo, los avances que he visto relacionados a esto, más bien ha sido asociado con medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes otras enfermedades colaterales y se sabe que consumes tales medicamentos, ya existen estudios de cómo algunos medicamentos pueden hacer interacción y se hace una estratificación de quienes sí y quienes no podrían recibir un tratamiento teniendo en cuenta que otro tratamiento esté recibiendo a la par, ¿sí? Entonces, eso desde cierto punto de vista sí es exposoma, pero ya como que una contemplación completa de tu exposoma es, yo creo que todavía estamos lejos de eso, aunque se sigue tratando de discernir mucho más en ese aspecto, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo de la investigación, yo creo que en los últimos años la investigación del exposoma ha ganado muchísimo peso. Al principio necesitábamos entender desde el punto molecular y genético qué está pasando, ¿sí? Y así se han creado muchos modelos que luego te han permitido introducir, además de tu genética, tu exposoma. De hecho, hay muchos centros que se han dedicado, que se han creado justo solo para el estudio del exposoma, ¿sí?
En Estados Unidos hay un centro muy famoso que es de reciente creación, que es únicamente para exposiciones. Todos los grupos de ese centro estudian métodos de diagnóstico, de cuantificación, de cuánto te has expuesto a lo largo de tu vida, de cómo la exposición afecta el desarrollo de ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a la medicina personalizada estamos atrasados, pero siento que en la investigación cada día se ha estado caminando más en ese rumbo, porque justo se han dado cuenta que el 90% de las causas de algunas enfermedades no las puedes explicar solamente por la genética, ¿sí? Claro, claro que sí, doctora. Y ahorita usted nos comentaba sobre la importancia de la participación de los gobiernos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cómo es que podría el conocimiento o este gran avance que se ha tenido a lo largo de ya algunos años del exposoma influir, por ejemplo, en el desarrollo de políticas públicas y en la regulación del ambiente, ¿no? ¿Cómo podría ser esto? Sí, fíjese que lo que sé, ya existen muchas medidas, las de contingencia ambiental, las de calidad del agua, los programas de salud relacionados con la detención temprana de cáncer, todo lo de la salud sexual, las campañas de limpieza o esterilización de los animales, ¿sí? Existen muchas medidas que se han estado aplicando y creo que todas las evidencias que han seguido surgiendo, lo que nos están ayudando es a disminuir y hacer como que más específicos y más críticos en nuestra permisividad. En el caso del arsénico, que es uno de los elementos a los que más he estado relacionada en los últimos años, hace unos 20, 30 años atrás, la permisividad, el límite permisivo que tenía nuestra norma mexicana era de 25 partes por millones y las evidencias que se han ido generando en los últimos años nos ha hecho bajar este límite hasta 10. Entonces, lo que hemos podido contribuir es a ser cada vez más estrictos con nuestras normas. Lo mismo ha pasado con el material particulado, que es, por ejemplo, el principal contaminante ambiental o el del ozono. Todas las evidencias que hemos generado lo que nos ha permitido es a topar cada vez más qué es lo que vamos a permitir y qué es lo que no vamos a permitir, ¿sí? Y eso es desde el punto de vista gubernamental lo que se ha tratado de hacer para tratar de proteger de manera global la mayor cantidad de personas posibles. Ok, excelente, doctora. Pues la verdad, para mí es un tema muy nuevo y muy interesante. Voy a seguir ahondando porque justo yo estoy tratando de estudiar diabetes, ¿no? Entonces, creo que es un enfoque bastante bonito y además exposoma suena muy bonito, ¿no? Y sí, fíjense que yo hablé de exposición como que factores externos, pero en los últimos años, sobre todo con diabetes, Ajá. ha habido como un enfoque muy interesante también en cómo nuestra alimentación regula nuestra microbiota intestinal, que aunque lo veamos como interno, en realidad no es nuestro por así, porque son muchas especies diferentes y se sabe cómo esta microbiota está influyendo justo en la diabetes, ¿sí? Y todo viene de una combinación de lo de afuera, afecta a cosas que son dentro de nuestro organismo, pero no son nuestras, ¿sí? O bueno, no es que no sean nuestras, sí son nuestras, pero no es propiamente de nuestro gen, no está en nuestro genoma. Son de bacterias y microtistas que están como que dentro de nosotros de manera normal. ¿Sí? ¿Cómo se desregula esto? Y ha sido muy interesante porque a veces estamos considerando solo lo que está afuera, pero también lo que está dentro de nosotros, pero no es ser humano desde el punto de vista genético,
Sí, también Sí, influye. Sí, porque hay que aclarar, ¿no? sí, sí, claro, claro, doctora. Pues, doctora, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Ojalá que sea la primera de muchas otras colaboraciones. Ojalá que más adelante pues nos puedas hablar como tú lo comentabas, ¿no? En específico, por ejemplo, sobre el impacto del exposoma en el sistema nervioso central y la implicación justo que tiene, ¿no? Estoy muy agradecida pues que te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotras y finalmente me gustaría que nos dejaras una pregunta o un mensaje final para toda la audiencia que te siguió y que te verá, ¿no? En las posteriores plataformas. ¿Cuál sería ese mensaje final? Yo les diría que traten de cuidarse lo más posible. Es decir, cumplir con las medidas que nos dicen es uno de los mecanismos más seguros que tenemos de protegernos desde el punto de vista ay, de exposiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Está mucho, bien. ok. Muchísimas Gracias, gracias. doctora. Pues vamos a dar ya nada más los anuncios finales. Sí. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, pueden escanear este código y los va a redirigir a todas y cada una de ellas. También recordarles que esta charla queda grabada en Facebook, en YouTube y mañana estará en formato podcast en Spotify por si ustedes quieren nuevamente escucharla. También muy gustosamente, pues la próxima semana nos va a estar acompañando el doctor Hugo González el viernes 2 de mayo a las 5 de la tarde, justo para ahondar un poquito más sobre el mimetismo molecular, que ahorita la doctora nos hizo el favor de explicarnos un poquito, y su asociación con enfermedades autoinmunes. Recordarles también si ustedes quieren participar o tienen algún tema de interés científico, social, cultural o deportivo, o algún proyectito de divulgación o iniciativa comunitaria y te interesa compartirlo, Revoluciones es un espacio seguro para ti. Lo único que tienes que hacer es mandar un correo a r.evoluciones.org@gmail.com o un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que juntos revolucionamos. Nos vemos. Gracias. Hasta la Gracias. próxima.